El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Abra su Biblia, téngala allí a la mano, porque vamos a oír palabra de Dios. ¿Estamos listos? Deuteronomio 28, versos 1. Leo en favor de todos la versión Reina y Valera del 60. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por poder leer tu palabra. Señor, aliméntanos espiritualmente por medio de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser renovados todos los días por medio de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo y sana los corazones heridos. Ayúdanos, oh Dios, a escuchar tu voz, a estar atentos, así como tú dices aquí en tu palabra, Señor, para poder practicar, poner por obra lo que tú nos estás enseñando por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, decimos todos, amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, las palabras que hemos leído hoy en el capítulo 28, verso 1 de Deuteronomio, son parte o el llamado a un pacto que Dios va a hacer con su pueblo. En este pacto que Dios está haciendo con su pueblo Israel, hay maldiciones y hay bendiciones. En este pacto entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero maldiciones y también tenemos, ¿qué más? Bendiciones. Preguntar, ¿qué prefieres, maldiciones o bendiciones? Está de más, ¿verdad? Yo quiero las bendiciones de parte de Dios, no quiero las maldiciones. Aquí el Señor está hablando con su pueblo Israel. La persona que está mediando es nada más y nada menos que Moisés, el profeta y pastor que el Señor levantó para guiar a Israel a la tierra prometida, la tierra de Canaán, que hoy se llama Israel. Pero el pueblo tenía que comprometerse con Dios a hacer, a cumplir todo lo que Dios le iba a pedir. Y entre esas cosas hay una serie de bendiciones. Usted las puede mirar allí. Dice el Señor, hablándole al pueblo, desde el verso 3, bendito, benditos, benditas. Pero cuando ya llegamos al verso 15 del mismo capítulo 28, comienza una serie de maldiciones. Las maldiciones son juicios que vienen de parte de Dios por no haber oído atentamente lo que Dios está pidiendo que se oiga. Esto era parte de ese pacto. Ahora, la pregunta es, ¿atendió Israel la voz de Dios? ¿Cómo terminó Israel? Terminaron como esclavos. Muchos de ellos terminaron muertos por hambre, peste, espada, por no obedecer a la voz de Dios. Terminaron siendo esclavos en una nación enemiga. Primero los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos y por último
fueron dispersados en toda la tierra, hasta que en el año de 1948 se le otorgó por una resolución que la ONU estableció que Israel como nación volviera nuevamente a la tierra que hoy tiene allá en Medio Oriente. Porque Israel nunca deja de ser, dice el Señor. Lo dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero a Israel le fue muy mal. Y fíjese, ellos mismos se pusieron a la tarea de describir cómo ellos habían vivido cada una de estas maldiciones. No se escapó ninguna. Ellos tuvieron que padecer toda esta serie de maldiciones. Hasta el día de hoy, la mayoría de las casas de Israel, la tribu de Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí, todos ellos tuvieron que padecer estas maldiciones por no haber obedecido a la palabra de Dios. Hoy día, el mismo principio rige para nosotros. Nosotros, ¿qué somos nosotros? Somos la iglesia del Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios que Dios hizo con la iglesia con respecto a Israel? Injertó a la iglesia dentro de el olivo, el buen olivo. ¿Quién es el olivo? El olivo es Jesucristo. Amén. Las ramas son Israel. Acuérdese que el Señor también dice allá en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Las ramas. Es lo mismo, el mismo principio. Así que nosotros hoy hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. El deseo del Señor es hacer de los dos pueblos uno solo. Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, este mensaje que está aquí en Deuteronomio también tiene que ver conmigo como iglesia. ¿Qué dicen ustedes? Totalmente tiene que ver con nosotros. Ahora, ya entendiendo que esta palabra tiene una repercusión de mucho poder en nuestra vida, miremos un poquito más de cerca. El Señor le pidió al pueblo 3 cosas que hacían parte de ese compromiso que Israel estaba asumiendo delante de su Dios. Y es el mismo compromiso que nosotros hoy nos hacemos con Dios. Este compromiso tiene 3 partes. En primer lugar, el compromiso de oír atentamente. Segundo compromiso, guardar la palabra de Dios. Y tercer compromiso, cumplir la palabra de Dios. Observe Deuteronomio 28:1. Mire allí, por favor. Dice el Señor, esto va a pasar. Acontecerá que si oyeres atentamente, que si oyeres, ¿de qué manera? Atentamente. La voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay que poner por obra? Todos. Si estás dispuesto a guardar esta palabra, dice el Señor, tu Dios, Jehová tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones, sobre todos los grupos, sobre todas las familias, sobre todas las personas. Serás cabeza y no cola. El enemigo vendrá contra ti por un camino y tendrá que salir huyendo por 7 caminos. El Señor bendecirá, vamos a decirlo de una forma actual, bendecirá tu cocina, tu despensa, tu billetera, tu salario, bendecirá tu salud, tu familia. No habrá esterilidad en tu casa.
creo que vale la pena obedecer al Señor. Es muy grande, es muy bueno lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, en este mundo mucha gente no ha hecho ese compromiso con Dios, no le conocen. Así que ellos tienen un compromiso con las tinieblas. Solamente hay dos clases de personas en este mundo: las que han hecho compromiso con Dios y las que han hecho compromiso con las tinieblas. Mirando entonces nuestro primer punto, dice el Señor: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué voz es la que hay que oír con atención? La voz de Dios, porque hay muchas voces. Y la Biblia dice que aquellos que no deben hablar se meten encubiertamente. Así lo dice el Señor. El apóstol Pedro advirtiendo a la iglesia, el apóstol Pablo, todos van a tratar de hacer oír su voz encubiertamente. Por eso dice el Señor que hay que oír atentamente la voz de Dios. ¿Dónde escuchas tú la voz de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde escuchas la voz de Dios? A través de la palabra de Dios. Es que lo dice el mismo texto. Mírelo. Dice el Señor: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Estos son los mandamientos del Señor. Esta es la palabra de Dios. Por eso toda predicación tiene que estar basada y sustentada por la palabra de Dios. Amén. Si no es así, no debe ser escuchado. Para Israel esto era determinante. Oír, tanto que hay un lema especial de toda la nación de Israel y de todo el pueblo de Dios. ¿Quién recuerda cuál es ese lema? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, digámoslo todo. Oye Israel. Igual, oye iglesia. Y esa palabra es la traducción del vocablo hebreo Shema. La palabra Shema se escribe con las siguientes letras: Shin, Mem y Ayin. ¿Quién aquí recuerda qué simboliza la Shin? Una llama de fuego. ¿Qué simboliza ese pictograma? ¿Qué significa ese pictograma? El Espíritu Santo. Una persona oye atentamente la voz de Dios si tiene al Espíritu Santo de Dios. Los que no tienen al Espíritu Santo no pueden oír, no entienden. Ahora, Shema, la Mem. ¿Qué significa la Mem? ¿O qué pictograma tiene la letra Mem? Pueden mirarlo, ahí está. ¿Nadie recuerda? Aguas, aguas, olas de aguas. ¿Sabe usted qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer ¿de qué? Del agua. ¿Y de qué más? Del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Nacer de la palabra. El nacimiento espiritual al que nosotros somos sometidos por el Señor, la regeneración de nuestra vida, es por medio de la palabra de Dios. ¿Tuviste un sueño? Ese sueño tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Hay un movimiento, y mucho cuidado con esto, un movimiento que se ha dispersado mucho. Es un movimiento que le llaman un neopentecostalismo. Es conocido como el neopentecostalismo. ¿En qué consiste? Nada de palabra, solo es pura visión, profecía, sueños. ¿Y dónde está la palabra profética segura? En la palabra escrita, no en los sueños.
Sí, Dios habla por medio de los sueños, pero los sueños no son la última palabra. No son la palabra profética. Los sueños tienen que estar sujetos ¿a qué? A la palabra escrita. Tuviste una visión. La visión tiene que estar sujeta ¿a qué? A la palabra escrita. Una profecía, y aquí hay profetas, porque nosotros creemos en el don de profecía. Pero todo lo que se dice en profecía debe estar sustentado por la profecía segura, por la palabra. Como le llama el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, la palabra profética segura. Esta no falla. Tal vez se equivoque el sueño, tal vez la visión no fue clara, pero la palabra profética no falla. Así que usted debe tener la palabra de Dios en su corazón. Fíjese, la palabra Shema, el Espíritu Santo. ¿Quién escribe la palabra en el corazón? El Espíritu Santo. Escribiré mis palabras, mis preceptos, mis mandamientos, los escribiré en tu corazón. Pero tienes que creer. ¿Y cuál es la última letra? La última letra de la palabra Shema es la letra Ayin. ¿Qué significa o qué pictograma representa la letra Ayin? Un ojo. ¿Y qué es un ojo? Visión, discernimiento. ¿Quién te da el discernimiento para entender la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Shema. Shema, iglesia. Shema, escucha la doctrina con atención. No te dejes distraer. Yo sé que hay ruido. Sé que hay cosas. De pronto se va el fluido eléctrico. Pero tú atento. Porque tu vida espiritual depende de eso. Miren lo que dice el Señor. Serás exaltado sobre todos los demás. Serás cabeza y no cola. El enemigo vendrá por un camino contra ti, pero saldrá huyendo por 7 caminos. ¿Pero por qué? Por oír atentamente. Cuidado con el oído perezoso. Hebreos capítulo 5. El oído perezoso. ¿Sabe cuál es el oído perezoso? El oído no tiene músculos. ¿Cómo puede entonces el oído ser perezoso? Nosotros oímos físicamente, pero también oímos ¿cómo? Espiritualmente. Cuidado que ese oído está dormido. Porque puedes recibir una advertencia seria para ti, para tu familia, y no escuchar. Es más, dice el autor de la carta a los Hebreos, ustedes han escuchado con pereza o tardíamente, dice el texto bíblico, debiendo ser ya maestros. Él está hablando de que la iglesia en ese entonces, a quienes él les estaba escribiendo la carta, no habían crecido espiritualmente. Eran enanos y estaban ahí atorados en sus mismas prácticas. Eso está en Hebreos capítulo 5, verso 11. Debierais ser ya maestros después de tanto tiempo, dice el verso 12. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Gente que permanece en el discipulado por años. ¿Cuánto dura el discipulado acá? 1 año. Cuando una persona tiene ya más del año, algo está repitiendo, algo está fallando. Pedagógicamente se dice, de pronto es el maestro, de pronto es la metodología. Pero vea, aquí hay gente que ha avanzado, que tienen hambre de palabra. Son como esos bebés recién nacidos que tiemblan del hambre. Ellos no actúan, eso es genuino. ¿Ve? Como Abiel. Se les ve que tiemblan así como, me están dejando morir de hambre. Pareciera que eso es lo que están diciendo. Los bebés nacen así, desnutridos, y ellos, mejor dicho, piden comida. Entonces, las personas que permanecen recibiendo leche,
Ya no pueden recibir sopa de panza o mondongo, no pueden recibir vianda de pescado porque se indigestan, les va mal, no crecen espiritualmente, porque no escuchan con atención. Así que no son los maestros el problema, no es la metodología, es el corazón que no está dispuesto. Corazón con colesterol. Hay que escuchar la voz de Dios. Hay una instrucción pedagógica que el Señor nos enseña ahí en Deuteronomio. Lo que tú repites, lo que tú confiesas, tu cerebro lo cree. Tienes que escuchar y tienes que repetir. Dice el Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Al levantarte, al acostarte, al sentarte en la mesa, al salir, las repetirás y las repetirás. ¿Cómo está tu oído? Mire cómo termina el Espíritu Santo en el mensaje que el Señor Jesucristo le da a las 7 iglesias del Asia Menor, que es un mensaje para todas las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Es que aquí todos somos sordos? Entonces, ¿a qué oído se refiere el Espíritu Santo? Al oído espiritual. Una persona puede estar presente en un lugar y sí, amén, y espiritualmente no ha escuchado nada. ¿Cuál es la evidencia de que no ha escuchado nada? El fruto. No practica porque no escucha. En segundo lugar, la palabra que viene ahora es guardar. Dice Deuteronomio 28, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. Ahora mire la palabra guardar. Esto es muy interesante. La palabra guardar en hebreo suena muy parecido a Shema. Es la palabra shamor. Shamor. Las letras con las que se escribe son Shin, Mem, nuevamente la Mem, y la Resh. Ya sabemos que es la Shin, ¿verdad? Sabemos que es la Mem. Entonces, la Resh, ¿qué pictograma lo simboliza? A una cabeza de hombre. Entonces, guardar, ok. No sé si ustedes ya la captaron, yo me imagino que sí. ¿Dónde se guarda la palabra? ¿Dónde? La mente. ¿Y la mente cómo se llama en la Biblia? El corazón. Oír y guardar. Shema y Shamor. Shema y Shamor. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, si nosotros habláramos hebreo, cuando dijéramos este versículo, habría una especie como de juego de palabras, como una rima. Shema, Shamor, como un poema. ¿Usted sabe por qué Dios hacía eso? En español, bueno, acá por lo menos lo tenemos en español, pero en hebreo es un poema. La idea era que la gente memorizara. Pero fíjese usted que es Dios el que inventa el idioma. Esto no es producto de la mente humana, porque
las letras que componen cada palabra tienen un significado exacto con lo que la palabra debe significar para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Estamos recibiendo palabra de Dios. Dios es bueno. Guardar en el corazón. Israel no tenía Biblias. Ellos tenían que ir donde Moisés. Y después de Moisés, Aarón, y después Josué, y así. Ellos no tenían la Biblia. Pero la única copia que tenían, ¿sabe dónde la guardaron? Por orden de Dios. ¿Dónde la guardaron? Un 10 para el que diga. En el arca. Ay, que todos sabían, no habían dicho. En el arca del pacto. El arca del pacto, el mueble más importante del lugar santísimo, el único. Una especie de cofre de madera recubierto de oro puro, con 2 querubines arriba. O sea, sería como si yo guardara mi Biblia, voy a hablar aquí en términos físicos, como si yo guardara mi Biblia en un cofre de oro, para que se entienda la importancia que la palabra de Dios tiene para mí, como creyente en Jesucristo. Entonces hoy no es tan importante. Bueno, la mía está un poquito desgastada, está rayada, pero si yo no la tengo guardada en el arca del pacto, en mi corazón, ¿de qué sirve tener una super, hiper, mega Biblia de estudio? De nada. De nada sirve. ¿Por qué? Porque en realidad el mensaje que contienen estas páginas es lo que produce vida espiritual. Fíjese, en el judaísmo se enseña que una persona lo mínimo que debe recibir de enseñanza semanal son 2 veces. Por eso es que usted ve aquí, normalmente tenemos el servicio de doctrina el día miércoles y los domingos nos reunimos. Pero es lo mínimo. Te lo voy a poner así. Imagínate que tú comieras 2 veces a la semana. ¿Cómo estarías? No 2 veces al día. 2 veces a la semana. Ay, sí. Aquí estaría todo el mundo en la línea del hueso. Dios mío, 2 veces a la semana. Y yo sé que para algunos hermanos el asunto es más crítico que para otros. Pero ¿sabe qué? Hay hermanos que solamente están comiendo 1 sola vez a la semana y otros 1 cada 2 veces a las 2 semanas, cada 2 semanas. ¿Cómo van a crecer? Están, ¿sabe qué? Para llevarlos a cuidados intensivos, ponerles suero aquí, suero allá, inyectarles una cosa, inyectarles otra, reanimarlos. Y todo porque no prestan atención. No hay agua en ellos. El agua también simboliza la vida de la palabra, la sangre del Señor Jesucristo allí. En la sangre está la vida. Eso es líquido. La vida espiritual es lo que a nosotros nos hace creer en Jesús. Sin vida espiritual no hay nada que hacer, hermanos. Solo seríamos como una planta, como un animal. Tienes que cuidar tu vida espiritual, hermano. Hay un enemigo de nuestra vida espiritual. Tú sabes quién es ese enemigo, ¿verdad? Él anda como león rugiente buscando a ver a quién devora. Debes estar muy atento, porque tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios en la casa y en la iglesia. No puedes estar solo en la casa y no ir a la iglesia. Y no puedes solamente estar en la iglesia y no alimentarte en la casa. Necesitas ambos. Es necesario para que la iglesia crezca, y crezca numéricamente, y crezca espiritualmente. ¿Sí estoy explicándome? ¿Estamos entendiendo? Tenemos entonces que, si Israel tenía la orden de guardar las tablas de la ley,
en ese cofre de oro que era el arca del pacto, el arca de la alianza. Hoy el Señor nos dice que la tenemos que guardar en el corazón. Ese pasaje de Ezequiel 36, vamos a leerlo, me gusta mucho. Ezequiel 36. Eso es lo que estamos viviendo hoy nosotros. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que haga esa obra en nosotros. Dice el verso 26. Ezequiel 36, 26. Es fácil de memorizar. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso habla del nuevo nacimiento. Pregunto, ¿cómo se opera el nuevo nacimiento en una persona? Lo dijimos ahora, por medio del agua y del Espíritu Santo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Y qué hará después el Espíritu Santo? Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré. Es que sabes que después que una persona ya tiene el Espíritu Santo, Él va a doblegarte, va a presionarte para que tú cumplas la palabra de Dios. Pero no a la fuerza. Lo hará con amor. Porque se puede resistir al Espíritu Santo. Él te va a guiar. Ey, por ahí no, por acá. Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hoy recibimos la enseñanza, la doctrina, la palabra, el alimento. Ahora que salgas, tienes que empezar a poner en práctica, porque ese es nuestro tercer punto. No es solo guardarlo. Mira, hay gente que sabe mucho Biblia, pero no practican lo que saben. ¿Alguna vez te has topado con alguien que te dice, ah, no, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero ajá? Pero tú, pero ¿por qué le dijiste mentira? Ah, porque es que tenía que hacerlo, si no, no conseguía lo que quería. Pero es que eso no es de Dios. Ah, por esta vez. ¿De qué sirve que sepas si no practicas? Ese es nuestro tercer punto. Dice el Señor, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, practicar. Ahora usted se estará preguntando, ok, si oír tiene esas letras, Shin, Mem y Resh es la segunda, la tercera, sí. En la segunda palabra, dijimos todas las letras, sí, claro, sí, así es, oír. La ayin es de la primera palabra termina con la ayin, la segunda palabra termina con la resh. Ahora, ¿cómo será que termina la palabra practicar, cumplir, hacer, poner por obra? Es la palabra asá. Las letras son ayin. ¿Usted cree que en el Señor hay coincidencias? No, no hay coincidencias. Ayin. ¿Cuál es el pictograma de la ayin? Un ojo. ¿Y qué hacemos con los ojos? Ver. Visión. Ver. Muy bien. Ayin. La siguiente letra es la misma Shin, pero tiene una variación en el sonido, pero es la misma letra. La diferencia es que la letra Shin hebrea, para que se pronuncie como Shin, lleva un pequeño punto en la parte superior, pero del lado derecho, para que suene como
sin lleva un pequeño punto, pero no del lado derecho, sino del lado izquierdo. Derecho, izquierdo. El sonido entonces cambia, pero es la misma letra. Por cierto, esos punticos los pusieron los masoretas. Así que esa letra siempre se ha escrito así. Pero está allí. La palabra es asá. Ayin. Ojo. Sin. ¿Cuál es el pictograma de la sin? La llama de fuego, que simboliza el Espíritu Santo. Y por último, la hei. La hei, la letra número 5. A ver, ¿qué representa o qué pictograma representa la letra hei? Un hombre con las manos arriba, ¿verdad? Y también representa su pictograma también es una ventana. Entonces, ¿qué debemos entender por el pictograma de la hei? Adoración. Porque es que básicamente poner en práctica es que todos se den cuenta, que todos vean que el Espíritu Santo está en ti. Eso es adorar a Dios. Solo así podrás producir el fruto del Espíritu Santo. Eso es ser un adorador. ¿Qué busca Dios? Adoradores. ¿Que le adoren de qué manera? En espíritu y en verdad. Eso es, mis hermanos. Cuando tú te encuentras en una situación en la que tú eres el único que va como contra la corriente, porque todos, este ejemplo que ya lo hemos usado en otras ocasiones, cuando llegan las épocas de carnaval y hay una persona que trabaja honestamente en un lugar donde le dicen, bueno, aquí tienes que ponerte la mari, tienes que disfrazarte porque aquí todo el mundo se tiene que disfrazar. Y el cristiano dice, no, yo no me puedo poner eso porque no quiero ofender a Dios, no quiero. Y le dicen, si no te disfrazas, no sigues trabajando. Si no haces lo que te estamos diciendo, no sigues trabajando. Quiero que sepan algo, eso le ha pasado a mucha gente. Y he dado el ejemplo con un lugar de trabajo, eso puede pasar en la familia. Puede pasar en otras circunstancias, en la que te va a tocar a ti ir en contra de lo que el mundo establece. ¿Por qué? Porque el diablo te va a poner en la mitad. Ajá, vamos a ver qué tanto crees tú, ¿verdad?, en Dios. Vamos a ver, y te va a probar. Y la idea es que el cristiano, aquel que dice que está lleno de Dios, diga, no, yo necesito mi salario, yo no puedo poner esto en riesgo. A ver, ¿dónde está? ¿Qué me pongo? Píntenme, pues. Y salir a hacer todo lo que hacen los demás, porque ese es el negocio. Cuando el cristiano hace eso, el diablo se le para enfrente y le dice, tú eres el cristiano. Se le burla en la cara. ¿Sabe cómo lo hace? Los mismos compañeros, mira, ve, el evangélico, ve. ¿Viste que no era tan difícil? No era tan malo. Tomó partido, pero no a favor de Dios. Pero si el cristiano se para firme y dice, no, yo soy de Cristo, pase lo que pase, vea. Lo que le pasó a una hermana, que ella se paró firme con respecto a su fe, y el jefe dijo, debería despedirla, pero no puedo porque es muy útil. Ella había hecho tan buen trabajo que aunque los demás estaban molestos porque ella se mantenía firme en la fe, no la podían despedir.
Dios le dio la victoria. Estaba viendo el testimonio de todos aquellos que fueron decapitados por un grupo terrorista. Ellos fueron secuestrados por ser cristianos en Egipto. Y entre los secuestrados se fue uno que no era ni del Islam, ni cristiano, ni nada de eso. Y cuando estaban todos allí en fila, ese es un testimonio bastante impresionante. El grupo terrorista les decía, bueno, ustedes tienen que confesar a nuestro Dios o les vamos a cortar la cabeza. Y todos los cristianos dijeron, no, nosotros somos de Cristo y vamos a confesarlo hasta el último momento. Y cuando le preguntaron a este hombre que acababa de conocer el testimonio de estos hombres que habían decidido entregar su vida por causa de su fe, dijo, yo hoy le entrego mi vida al Dios que ellos confiesan. Y ese mismo día, él entregó su vida como mártir. Esos son actos de adoración. Por eso es que allí esas tres palabras se escriben con esa letra y varían solamente en esa última letra, porque esos son actos de adoración. Nosotros no somos de este mundo, mi hermano. ¿Un solo amén? Dice el Señor en la oración, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque a mí me aborreció primero. Guárdalos del mundo, no los saques del mundo, pero guárdalos del mundo. Si tú como cristiano no tienes eso claro, estás perdiendo el tiempo. El mundo nos va a rechazar. Somos de Cristo, hermanos. Tomamos partido. ¿Qué significa tomar partido? No, yo no soy de dos aguas. Yo soy de la luz. Pase lo que pase. Eso es oír atentamente, guardar en el corazón, y ahora vamos a practicar lo que hemos oído. El cristiano auténtico guarda la palabra de Dios, la va conociendo. Incluso hay algunas cosas en la palabra de Dios que como que chocan con la tradición, con las costumbres. Y allí hay que tomar también una decisión. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Hemos decidido que Él escriba su palabra en nosotros. Recuerde los vocablos. ¿Cuáles son los vocablos? Shema, Shemor, Asa. Póngase un momentico, por favor, sobre sus pies. Padre, gracias te damos, Dios. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Aquí estamos delante de ti, Señor, porque necesitamos de ti. Queremos crecer espiritualmente, Señor. Adiestra nuestro oído a tu voz, porque tú eres nuestro buen pastor. No queremos oír al extraño, queremos oír tu voz. Prográmanos para solamente distinguir tu voz, para escuchar lo que tú dices en tu palabra. Aquí está nuestro corazón delante de ti. Aquí está nuestra vida, oh Dios, delante de ti. Te rogamos, Padre, por tu gran misericordia, Señor. Ayúdanos a practicar lo que enseña tu palabra. Vamos a hacer todos esta oración. Vamos a decirle al Señor. Digámosle así: Padre nuestro, queremos oír
atentamente tu voz. Queremos guardar tu palabra viva en nuestro corazón. También queremos que por medio de tu Espíritu Santo pongamos en práctica cada enseñanza, aunque sea difícil, para adorarte con nuestro testimonio. Perdónanos por las fallas y ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.